Hola Sara, Todo lo que pido es un poco de respeto. Jo. ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás, amiga? Y qué buen comienzo con Aretha Franklin, me encanta. Me encanta ella. Lamentablemente murió hace poquito, el 2018 creo. Sí, el 2018 murió. Pero hay que seguir escuchándola para reavivar los ánimos en torno a la liberación femenina. Me estaba remitiendo a los años 70. Bueno, Aretha Franklin era considerada la reina del soul y una de las mayores exponentes también del gospel, que fue un poco lo que esbozamos la semana anterior con Angela Davis. Y hoy Claro, día, y los blues. del blues, claro. Y hoy día, Mm. bueno, estamos en otro capítulo de Filosofía y Encierro y con Sara quisimos abordar un breve texto que se llama Los personales políticos, de Carol Hartnett, y que va a abordar lo que es el feminismo radical de los años 70 y que va a tomar varias cosas del llamado feminismo negro de la época de los años 20 del blues afro. Entonces, para partir, decir que Carol Hartnett, bueno, es una feminista radical estadounidense y fue parte del grupo que se forjó en Nueva York el año 67, esto comenzó, y este texto va a desarrollar tanto una crítica como una defensa de las reuniones de autoconciencia de mujeres que se formaron por esa época, que fueron fuertemente acusadas de ser apolíticas o ser como grupos de terapia en términos de Claro. género, ¿cierto? Por otros grupos de Mm. izquierda. Entonces ellas nacen también como una respuesta al feminismo marxista por una parte y también en contra de este feminismo liberal blanco que se llama. Esto lo podemos ubicar en la segunda ola del feminismo, que también hay otras feministas o intelectuales teóricas que dicen que es la tercera ola del feminismo. Ahí está como Mm. esa distinción que siempre hay que hacer, porque por ejemplo si nos situamos hoy día al presente, desde el año 2018 o 2010, bueno, desde el año 2016 con el movimiento Me Too, luego después con Ni Una Menos, se podría hablar de una cuarta ola feminista, ¿cierto? Entonces ahí la Mm. segunda ola feminista de los años 70 se entendería no como la segunda ola de los años 70, sino como la tercera ola, porque la primera sería la Revolución Francesa, Claro. con Olimpia de Gouges, con Mary, y tiene un apellido raro, Wollstonecraft, no me acuerdo bien cómo es el apellido, como Después viene la segunda ola, que es el movimiento sufragista de los años 20, que lo esbozamos también en el capítulo anterior. Y luego Mm. vendría esta tercera ola, que es la de los años 70, o segunda ola, que es como mayormente se le conoce. La voz política del feminismo radical fue Kate Miller, con su libro Política Sexual, y su discurso se funda en situar al patriarcado como eje de la reflexión, en, en donde se asevera que la mayor opresión se da en la diferencia sexo-género, en este constructo de la división sexual, también del trabajo, en donde el hombre recibe una remuneración por su quehacer y la mujer queda excluida de la remuneración en el trabajo doméstico. Entonces, una de las banderas de lucha de este movimiento va a ser esta frase que hoy día vamos a ir desgranando, que es lo personal es político, donde, donde se va a tomar también de esta revelación como de la sexualidad, ¿cierto? Mm. Y para poder abordar este complejo tema, los aportes de esta corriente feminista y tomar en cuenta también las principales matices para poder hacer una reflexión y reconocer las distintas tomas de distancia también con los otros feminismos de la época y los puntos en común, junto con la extrapolación al presente que siempre hacemos en todas nuestras conversaciones. Te propongo poder partir por explicar un poco lo que es el feminismo radical, la continuidad que tuvo con el feminismo negro, la toma de distancia con el feminismo blanco, qué es el feminismo blanco, qué es el patriarcado, la, Muchas preguntas. sí, también la frase de lo personal es político, qué significancia tiene también, la distancia que
que se toma con el feminismo marxista o socialista, después poder irnos muy rápidamente al feminismo del presente, poder ver el feminismo radical excluyente, las llamadas TERF, la teoría queer también, que es súper importante, el feminismo interseccional, el feminismo decolonial y el feminismo en Chile. No sé qué te parece. ¡Chuta! A ver si alcanzamos a hacer tantas cosas en tan poco tiempo. Sí, pero podemos hacer un esbozo porque la idea también es que todas las personas que nos escuchan puedan ir forjando su propia mirada y reflexión también con los textos. Absolutamente, no hay que colonizar, sino que más bien se vayan haciendo una idea y puedan ellos y ellas mismas poder ir viendo los textos que vamos revisando igual. Exacto, que tiene que ver también con esta perspectiva feminista no totalizante, de poder ir generando distintos tipos de reflexiones con este amplio bagaje que vamos a conversar. Claro, a partir de la situación de cada una, a partir de nuestros territorios también, Claro. Como bien lo dice Haraway, como hablaba, ¿cierto?, de que el pensamiento es siempre situado. Entonces, le damos entonces, vamos a partir por el feminismo radical que, como tú anunciabas, justamente nace en los años 70, cuya portavoz más importante es Kate Millett. Sí. Kate Millett, además de activista, feminista, es una gran escultora, por lo tanto una artista, además. Sí. El feminismo radical se cristaliza como un resultado de una serie de desavenencias que hay entre movimientos por la liberación de la mujer y fundamentalmente como militantes de esos movimientos, las mujeres se fueron dando cuenta que sus propias demandas no se veían reflejadas en la agenda política de tales movimientos. Entonces ellas se separan y son radicales en el sentido etimológico de la palabra. Me costó eso de etimológico, porque viene de la raíz. Ellas buscan acabar con el patriarcado desde la raíz. Entonces, algunos, claro, totalmente. El patriarcado vendría a ser, en ese sentido, un sistema total de dominación hacia y contra la mujer, más bien, donde, según una feminista española que es Alicia Puleo, habla de que en ese tiempo el patriarcado ya había dejado de ser algo meramente coercitivo, sino que es un patriarcado del consentimiento, actualmente digo. En ese tiempo era coercitivo, o sea, se veía el sistema patriarcal, como bien va a rescatar Carol Hanich, ya no solamente es el Estado o la propiedad privada o el mismo sistema capitalista lo que oprime a la mujer, sino que también en sus relaciones íntimas. Por eso lo personal es político, porque lo que a mí me pasa como Sara, también te pasa a ti como María José. Y también eso tiene un eco, ¿cierto?, en ese yo también. Sí. A mí también me pasa, entonces lo mío también es tuyo, por lo tanto lo personal tiene un componente político. Sí, en relación a lo que recién comentaba, lo del patriarcado, que puede ser que en los años 70 era entendido como una figura coercitiva, claro, es bastante asimilable a lo que habla Foucault en esta sociedad entendida como bajo la disciplina, posteriormente a la sociedad de control, que lo abordamos en los primeros capítulos con Gilles Deleuze. Sí, hay una falsa liberación. Claro, ya no de este poder disciplinario, sino de este poder que tú bien dices que tiene que ver con la apariencia de libertad, ¿cierto? Pero que es más coercitivo que nunca, pues, pero es coercitivo en términos aparentes. Claro, porque es una libertad ilusoria cuyas metas están prefijadas, preestablecidas, y donde el poder se hace placentero.
¿Te acuerdas tú de Byung-Chul Han? También hablábamos de eso. Claro, que Byung-Chul Han toma a Foucault y a Deleuze y habla Claro. de la sociedad de consumo, que en el fondo provoca mucho placer, y esta lógica del consentimiento también, que es muy acorde a lo que esos autores trabajan. Miren, interesante, ¿eh? Y lo que habla Mm, Butler también con el tema del sometimiento. Al final como que totalmente. todo está muy conectado, entonces Está conectado, totalmente. que ¿Te parece que vayamos a ver algunos rasgos de lo que sería el patriarcado? Porque se habla. sí, Estuve yo viendo, revisando una autora que se llama Gerda Lerner, una ya, austriaca que trabajó mucho en Estados Unidos, y en 1986 ella lanza un libro que se llama La creación del patriarcado, ya, donde precisamente ella va a hacer un análisis histórico, ella es historiadora. Entonces se mete en todo el periodo como neolítico, paleolítico, de las sociedades primitivas, etcétera, y de alguna manera va a decir que el patriarcado es una construcción, es una creación histórica hecha por hombres y por mujeres y que tardó 2500 años en completarse. Esto va desde el 3100 a.C. al 600 a.C., es decir, cuando nosotros vemos a Aristóteles, Platón como filósofos, ¿cierto? Platón declarando abiertamente que daba gracias a Dios o a los dioses eh, por no haber nacido mujer y sí hombre, o cuando Aristóteles dice que las mujeres somos incompletas, inferiores. somos seres inferiores, también hay como mucho de eso, de ese componente histórico, toda vez que la historia se ha construido bajo patrones androcéntricos, Claro. donde el eje es el hombre y donde, como dice una autora feminista también, dice que lo genérico es lo masculino, o sea, como que el género, lo universal, es el hombre. Lo Sí, o sea, genéricamente humano es el hombre. claro, hasta qué década los libros de historia siempre, claro, cuando uno los leía a mí me llamaba la atención cuando estaba en el colegio, y uno veía, claro, por la historia del hombre. Y uno decía, chuta, ya la historia del hombre y la mujer, no, pues no hay historia de la mujer, No es la hay historia de historia la del mujer. hombre la que nos rige. Claro, Hoy día es lo que está en el trabajo exactamente, los hombres consiste en han reivindicarlo, construido. ¿Ah? que el trabajo hoy día de las feministas consiste mucho en poder reivindicarlo y en poder contar la historia también desde una perspectiva feminista, desde la mujer, Claro, en las distintas áreas. porque como dice una feminista y filósofa, Amalia Valcárcel, dice ella, carecemos de épica. Los hombres tienen épica, tienen una historia, tienen una, una forma de comprenderse a sí mismos con muchos referentes. Es decir, no sé, por ejemplo, yo hace ya buen tiempo atrás, cuando tenía 18, yo decía, oye, pero qué onda las mujeres, qué fome, weón. Qué terrible ser mujer, no tener referentes, así como pienso en Hegel, pienso en Beethoven, pienso en Van Gogh, pienso en la Capilla Sixtina, y son puros hombres. Claro, pues O sea, tiene la que Capilla ser, Sixtina es Miguel Ángel, pero me refiero que también es la creación de un hombre, ¿me entiendes? sí, lo que pasa es que tiene que ver con la historia oficial, pues, y también con lo importante que es poder cambiar la educación y poder contar también las Totalmente, otras, porque hay otras historias, hay otras historias que se deben relevar, ¿cierto? Y eso es lo que se está totalmente. haciendo hoy día. O sea, hay un trabajo, por ejemplo, un montón de científicas que están haciendo un trabajo muy grande en Wikipedia también de poder visibilizar, porque tiene que ver con eso, ¿no? Con visibilizar la historia de las mujeres. Y también hay un componente muy despectivo hacia la categoría mujer, que eso lo aborda la Simone de Beauvoir el año 54, cuando escribe El segundo sexo, y llega a decir esta frase tan famosa, ¿no? Que la mujer no nace, sino que se hace. Y también en Mm. un componente irónico, que la mujer se hace, digamos, desde la lógica dominante y desde esto que nos rige, que es un poder opresor hacia la mujer, viendo a la mujer como una categoría, digamos, inferior a la del hombre, en esta Mm. lógica que es la que tratamos de subvertir
con todas estas conversaciones sobre los distintos Sí, feminismos que hay, que tienen como rasgo común esto de poder ir en contra del género que es un constructo social, bajo esta mirada masculina de la historia y de la sociedad, y que integra también a la mujer, y poder reivindicar esta categoría. Bueno, sí, de ahí y nace... por lo mismo, Gerda Lerner tiene otro texto que no he leído, pero que se llama La creación de la conciencia feminista, Mira, donde justamente ella hace un recorrido histórico también a la luz de esta creación, en el fondo, de una historia, pero que contenga no solamente un modelo patriarcal o androcéntrico, sino que a nosotras, nuestra historia. Y también lo que tú decías con respecto a la educación va de la mano por decolonizar la historia que se enseña en los colegios, porque absolutamente. seguimos viendo el descubrimiento de América como que La ahí historia, parte la historia sí, latinoamericana. sí, es verdad. Oye, Entonces también es como algo más grande. exacto, y remitiéndonos un poco como para poder ir avanzando según el esquema ¿Te que acordamos en un propusiste? comienzo, sí, de que tiene que ver con los aportes del feminismo radical de la década de los 70, que tiene que ver con lo personal es político, que es esta ¿Mm? frase finalmente que surge a partir de los espacios de autoconciencia feminista, justamente tiene que ver Mm. con eso, donde las mujeres se reunían y empezaban a conversar sobre sus propias experiencias en el matrimonio o en sus propios cotidianos, y se dieron cuenta que finalmente lo que padecían era muy similar, era transversal a todas las mujeres, y era bajo esta Claro, lógica de dominación. Entonces ahí surgió esta frase de lo personal es político. Entonces uno de los sí. mayores aportes tiene que ver un poco con eso, y ahí toman distancia las feministas radicales con el feminismo marxista o socialista, porque en el fondo lo que dicen es que tiene que ver un poco con matices, creo yo, porque tampoco creo que Mm. sea tan así, pero el feminismo marxista o socialista se quedaría supeditado en esta lógica donde la lucha de clases es lo que prima, entonces no Mm. estaría tomando en cuenta al patriarcado, porque son cosas distintas, uno al patriarcado, que tú lo acabas de explicar muy bien, y lo otro es el sistema capitalista. Sin embargo, si tú te vas al discurso de las feministas marxistas o socialistas, ellas no tienen un discurso tan totalizante, sino que dicen que ni identificable o sea, prima la lucha de clase, pero el patriarcado está implicado también, y llega a ser Totalmente. parte Mm. como, casi como una expresión también desde esta lógica de la clase, que es la que predomina en última instancia finalmente el componente económico, que es lo que nos determina como sociedad, pero no se deja de Mm. lado la implicancia del patriarcado. Sí. Me gustaría en todo caso profundizar, creo yo que es muy importante profundizar lo que es el patriarcado, Sí, eh, ya que es importante también, eh, de alguna manera, como poder dejar los eslogans. sí, está se caricaturiza mucho. Sí, sí. Entonces, mira, yo hice un listado de cosas que, según la Gerda Lerner, por ejemplo, el sistema patriarcal puede funcionar primero porque las mujeres dejamos que también eso suceda, según ella. O sea, si las mujeres todas nos uniéramos, como lo hemos hecho en los 8 de marzo, en una gran huelga se darían cuenta el sistema económico y patriarcal, se darían cuenta de la importancia y que el motor del mundo tiene mucho que ver con el trabajo femenino. Sí, claro. Entonces, está de partida la inculcación de géneros. O sea, el hecho de que a ti te pongan un arito cuando eres mujer, como niñita, y te pongan de rosado, y después te digan que no tienes que gritar, que no tienes que comportarte como señorita. Hay Todos una, esos son roles de hay género. una frase que calladita se ve más bonita. Claro, pues calladitas te ves más bonita, totalmente. O reírse y reírse muy estruendosamente también es feo porque es como una mujer desviada de Mal- lo respetable. Claro, Y eso existe hasta prevalece hasta el día de hoy, lamentablemente. sí.
privación de la enseñanza y el conocimiento de la historia de las mujeres. Eso también lo toma esta autora. ¿Ya? Prohibición y represión y coerción total en términos de discriminación en el acceso a los recursos económicos y al poder político. Recordemos, por ejemplo, la figura del mayorazgo en historia, ¿cierto? Cuando se traspasaban las fortunas o la herencia familiar, estaba el pater, y después el hijo, y el hijo al hijo, y la linealidad es de hombre a hombre. Y la mujer se veía como una mercancía, porque si yo quería casarme con una doncella, esa doncella, yo le pagaba dinero al padre para la adquisición de ese bien que era la doncella. No sé, o sea, como que hay No, una y además, perdona, ¿Mm? no, que Dale, dale. además la mujer en esa época, por ejemplo en el 1900, la mujer no ¿Mm? tenía ni una posibilidad de poder ser libre o ser ella misma si es que no contraía el matrimonio. O sea, contraer el matrimonio era una necesidad de la mujer para poder Es un desarrollar, imperativo. claro, y tenía que también ser madre, porque la mujer que no es madre no es mujer. Eso prevalece Exactamente. hasta el día de hoy en algunos sectores de la Total. sociedad. Existe, ¿Sí? está todavía muy arraigado, Eh, madre no eres de mujer. hecho, había una recompensa económica o privilegio de clase a las mujeres que se conforman con esta forma normal de ser mujer. O sea, si tú desafiabas eso, perdías casi tu categoría de como social, tu categoría de clase, eras mal mirada. Tenías el escarnio público por el hecho de haber ido en contra del status quo. Y todo lo que te he descrito, en el fondo está basado en una visión inferior hacia la mujer y una visión pasiva hacia la mujer y que tiene que ver con esto que usted calladita se ve más bonita. Hay una inactividad propia de la mujer es algo pasivo. Sí. Eh, Si nos vamos un poco también ya más al presente, los principales debates que hoy día existen en torno a los movimientos feministas, porque, claro, hablamos de los puntos en común, de esta mirada débil que existe hacia la mujer, ¿cierto? Y de la lucha feminista en contra del patriarcado, en contra del sistema sexogénero, que yo creo que todo el movimiento feminista está de acuerdo con los principales tópicos. Sin embargo, hay uno de los debates que tiene que ver con el feminismo radical, que es la concepción, digamos, de la categoría mujer, que una de las críticas que se le hace al feminismo radical es caer en cierto esencialismo, en el sentido de que la categoría de ser mujer es la que rige su discurso. Entonces acá viene también la pelea con la teoría queer, donde el feminismo, bueno, la teoría queer tiene que ver con el desarrollo discursivo de una teoría que dice que lo que se debiera hacer, digamos, es deshacer el sistema sexogénero, poder hablar de lo no binario, en el fondo es claro. como fluir, digamos, en un... Hay un espectro Y, que no solamente está dado sin por lo identificarse, masculino o femenino. claro, sin identificarse en estas lógicas patriarcales del ser hombre o ser mujer, sino que simplemente es como nacer seres humanos. No tiene por qué haber una categorización, porque toda categorización implica ya esta historia política que hay detrás o estos intereses políticos que hay Claro. detrás de todo lo cultural. Entonces, el hecho de que el sexo hombre o mujer, por ejemplo, que es lo que se basa en las feministas radicales, es criticado por la teoría queer y finalmente nace este gran debate que es cuál es el sujeto del feminismo. Entonces ahí las feministas radicales dicen que el sujeto del feminismo, por supuesto, es la mujer, y ahí emergen los movimientos separatistas, donde también hay muchas discusiones con las personas trans, por ejemplo, que, no que quedan excluidas del movimiento feminista por las feministas radicales, ya que no son consideradas mujeres, por ende no han vivido esta historia de opresión.
Ay, Entonces, claro, hay una determinación biológica, lo cual implica que tú por el hecho de no tener vagina, no puedes, o sea, como que no eres parte de ese sujeto político que es la mujer. exacto. Exacto. Entonces, claro, esa es una de las problemáticas que surgen al interior de los mismos feminismos y que al finalmente lo que hacen es impedir las otras cosas que son tan importantes de combatir. Entonces, en estas son como las peleas. Bueno, otra de los grandes conflictos que hay es sobre el abolicionismo de la prostitución, también donde las feministas radicales están en contra de la prostitución e inclusive de la pornografía. Y hay distintos tópicos que van emergiendo, pero a mí el que me complica más, porque yo en ese sentido soy más de la posición como de Donna Haraway o de la Angela Davis, donde tienen que ver más con este feminismo interseccional, donde uno va entendiendo los distintos cruces que configuran al ser humano, ¿cierto? Y que he entendido que, claro, somos sujetos sujetados por una parte, pero podemos subvertir Dicho ordenamiento. claro, dicho entramado, pero no identificándonos bajo esas mismas lógicas, sino poder crear otras. Crear otras a través de estas líneas de fuga que también hemos podido conversar, en donde yo acepto la otredad como lo otro, pero no necesariamente identificándome con ello, pero sí poder respetarlo. Respetarlo y abrigarlo también, porque para mí los movimientos feministas también son, la disidencia también es parte del movimiento feminista. Por Para mí supuesto, también. toda vez que va en contra de la Y, precarización de la vida en general. Entonces, y hay, ¿sujeto del feminismo cuál es? No hay sujeto del feminismo. hay también que poner mucho ojo y atención al feminismo liberal, Sí, no hemos hablado del feminismo ¿cierto? liberal. Porque lo del techo de cristal que hablaste tú el otro día es muy importante, ya que hay mujeres que, claro, tienen cierta clase, son blancas, tienen un origen como aristocrático, no sé, como una mujer clase media, quién sabe qué es la clase media en Chile, pero Esto formamos la clase media. claro, pero mujeres acomodadas que incluso pueden ser feministas y unirse a la causa feminista, pero tienen una persona que les cuida a los hijos mientras ella va a rebelarse en contra del sistema. Entonces la opresión sigue siendo y se sigue replicando porque para el feminismo liberal, finalmente la mujer tiene que insertarse en el trabajo, tener la misma garantía en términos de derechos, de salario, etcétera, pero no está por un rompimiento o un acabamiento del patriarcado. Exacto, y en ese sentido, el otro día, a propósito de lo que tú dices, estaba leyendo una entrevista que le hacían a la Silvia Federici, en donde la primera pregunta era si el feminismo liberal podía considerarse feminismo. Y ella, no sé si lo dice con estas palabras, pero claro, es que por ningún motivo, pues, porque una mujer que lucha por tener mejor posicionamiento en la empresa, por ejemplo, en las esferas del poder, que, que finalmente, claro, está a favor de, se habla del feminismo del techo de cristal, el problema es que pocas mujeres podemos tocar ese techo, pueden tocar ese techo, entonces, sin mirar, en el fondo, los feminismos tienen que estar más en el fango. Totalmente abajo, Desde en el abajo, subsuelo, más que en el techo de cristal, porque claro, son muchas las opresiones y hay una diversidad de mujeres increíble. O sea, por ejemplo, aquí en Chile, el feminismo mapuche, Daniela Catrileo, yo la he leído y claro, hay otra situación. No puede haber un feminismo que nos represente a todas. Y en ese sentido, quizá el interseccional es el que yo me siento más afín, porque no hay como una esencialización, como sí ocurre en otro tipo de feminismo, que finalmente se reproduce la misma lógica patriarcal. Tú no eres mujer biológicamente, por lo tanto tú no puedes estar con nosotras acá. es que uno de los problemas de esos tipos de feminismo finalmente es que caen en lógicas totalizantes. Entonces, al caer en lógicas totalizantes, se transforman en una especie de policía del feminismo. Entonces, Eso, eso es bien complejo, porque acá la idea es poder integrar todos los feminismos, no uniformemente,
Nadie ha dicho Claro. que sea como uno, pero el problema es que esta cuestión se empieza a transformar en una especie de dogma, una religión que uno le tiene que rendir pleitesía a lo que es el feminismo, porque esas feministas dicen lo que es. Y no es así, o sea, Y eso, de algún modo, también es colonizar. también es, o sea, es basarse, es como tú criticas esta lógica y finalmente te sometes a Lo ella, replicas. lo reproduces. Sí, en Chile, hablando como, por ejemplo, de figuras como Pedro Lemebel, Nelly Richard, Diamela El Tit, son muy importantes, sobre todo en la época de los 80, actualmente Carmen también, por Berenguer, supuesto. Carmen Berenguer. Es muy importante tener como también cierta, diría como que tenemos historia de feminismos en Chile y es muy importante igual tenerlos en la mira, sobre todo para conocer que el feminismo no es un discurso de odio, no es que muerte al macho, no, eso es una caricaturización. es una caricatura. Y lo otro que es interesante a propósito de todo lo que hemos conversado también es ver, poder visibilizar ciertos fantasmas que no que perpetúan hasta el día de hoy la desigualdad profunda que existe entre los hombres y las mujeres, porque uno creería que esto Mm. ya pasó. O sea, si bien el tiempo ha cambiado y la guerra de los sexos ya no es lo que predomina, no es igual que en los años 70, sí existe, que por lo menos yo en mi vida personal lo padecí desde chica, o sea, esto de lo que hablábamos, de siéntate como señorita, de que calladita te ves más bonita, eso de alguna manera también te va condicionando la personalidad. Y ya, por ejemplo, cuando eres mayor te preguntaban, no sé, yo me acuerdo tenía 26 años, oye, y ya, pues, ¿cuándo te vas a casar? Ese tipo de Sí, cosas pues que claro. aún siguen vigentes, porque la mujer que no se casaba o que no tenía hijos, de alguna manera es vista como la solterona, ¿te fijas? Como que No se ha no se realizado. realizó, no se Claro, realizó como mujer. claro, tiene que ver un poco con eso y la sociedad sigue discriminando en los distintos planos, inclusive con el componente también de la clase que tú señalas. No hace, creo que hace 3 días atrás hubo toda una polémica en Twitter de unas mujeres que había una que escribía algo referente a la mujer que le hacía aseo en la casa, pero de una manera tan despectiva, como Mm. tratando a la persona no como persona, sino como de verdad como un objeto. Y eso es lo que no puede volver a ocurrir, pienso yo, como que hay que Mm. luchar en contra también de la discriminación de las clases. Vivimos en un profundo clasismo y es tanta la distancia que existe que yo creo que no es que haya como una especie de maldad en ese trato, sino que está la distancia de realidades que vivimos en la sociedad neoliberal, que eso es lo que tenemos que tratar de poder erradicar, ¿no? Sí, sí, de todo lo que has dicho me quedo con que yo al menos veo que sí existe una guerra de sexos aún. ¿Sabes dónde lo veo? Y podríamos analizarlo en otro programa. En la violencia de género. Por algo las mujeres aún seguimos siendo violentadas con micromachismos, pero también con asesinatos de nosotras. Entonces, el Ni Una Menos, por ejemplo, como movimiento, ¿cierto? Es súper importante porque, claro, muchas veces se dice, no, pero las mujeres igual matan a los hombres. ¿Qué piensas tú sobre eso, Jo? Cuando dicen esos argumentos, por ejemplo. No estoy para nada de acuerdo con ese tipo de argumentos, todo lo contrario. O sea, el que no reconozca que vivimos bajo esta lógica patriarcal que finalmente lo que hace es reproducir la violencia y que existe una violencia de género que está encarnada, digamos, en los cotidianos de todas las personas y que millones de mujeres lo han padecido, que no es algo que una o dos, sino que es algo transversal en la sociedad, solamente, claro, quiere decir que todavía hay mucho Claro. trabajo por hacer, hay mucho trabajo por hacer y no podemos vivir bajo esta lógica, sobre todo ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, donde, Claro. donde hoy día, claro, uno creería que esta idea de la mujer como cuidadora y el hombre como macho proveedor ya es pasado. Todo lo contrario, tú hoy día ves que es lo que más se reproduce. La mujer Totalmente. lamentablemente se ve obligada a ejercer el rol de cuidadora todavía hasta el día de hoy. Sí. ¿Sabes qué? Buscando
referentes también feministas. Creo yo que sería bonito entregarle este programa a una gran feminista argentina, profesora María Lugones, Sí, de todas que maneras. falleció hace como 3 días atrás, y me parece súper como bello poder también tener conciencia feminista, así como lo propone Lerner, en el sentido de sabernos parte de una historia que han construido otras mujeres, y que gracias a esas mujeres, actualmente quienes no son feministas dicen, pero nosotras ya tenemos derecho a voto, tenemos acceso al trabajo, tenemos muchas cosas que antes no. Bueno, todas esas cosas que tenemos ahora y que es como normal, fueron gracias a las feministas y a todos quienes apoyaron el movimiento de liberación por la mujer, no solamente en la época del 70, sino que en todos estos años, y por lo tanto, no sé, me parece un gesto muy lindo de nuestra parte quizás, como homenajear a esta mujer tan importante. Las argentinas tienen mucho, pero mucho material, al igual que las chilenas, Sí, y hay po. que leer, Sí, es verdad. leernos. Nos vamos con ese compromiso de poder leer también a las latinas, a las mujeres latinas, y poder también seguir en esta libertad de poder ser nosotras mismas. Así que, Sara, ha sido un placer nuevamente y nos vemos la próxima semana con alguna No, mujer. nos vemos, sí, hay que leer Feminismo Decolonial. Perfecto. Eso. Ok.